este tema de dermatopatología. Doctor Dante Villamil tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias al comité organizador por invitarme. Y pues bueno, es una gran responsabilidad porque es uno de los temas más fuertes del Consejo. Entonces necesitamos poner mucha atención para que tengamos el mayor provecho posible. ¿Qué es una clave? Pues van a ser todas las pistas que nos van a orientar hacia un diagnóstico, que no van a ser patognomónicas, pero que sí nos van a llevar hacia un lugar, hacia un camino para hacer un diagnóstico en correlación histopatológica. En dermatopatología vamos a diferenciar dos tipos de enfermedades, la patología inflamatoria y la patología tumoral. En la patología inflamatoria ya sabemos que necesitamos tener el comportamiento de las células inflamatorias, cómo se comporta un linfocito, cómo se comporta un neutrófilo, cómo se comporta un histiocyto. Y al contrario de la patología tumoral, necesitamos saber cuál es el objetivo final de una célula específica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la epidermis? Queratinizar. ¿Cuál es el objetivo de una célula endotelial? ¿Cuál es? Formar vasos sanguíneos, ¿no? Vamos a ver que todas estas características nos van a ayudar a orientarnos a ciertos diagnósticos. Entonces, como ya les dije, vamos a empezar por la patología inflamatoria, que va a ser bien importante describir qué tipo de infiltrado inflamatorio vamos a tener y a partir de eso empezar a hacer diagnósticos. Sabemos que tenemos, el ser humano siempre clasifica y para clasificar necesitamos algoritmos que nos lleven hacia un camino, que no siempre es completamente acertado, pero nos van a dar una orientación hacia dónde vamos. Y ya sabemos que tenemos los algoritmos de Ackermann que nos van a ayudar a describir las enfermedades inflamatorias y nos van a ayudar a dar procesos que después vamos a llamar como enfermedades específicamente. Entonces, yo necesito que ustedes tengan en la mente la clave clínica, que ustedes ya la saben, la lesión elemental, la lesión secundaria, y que ya estén pensando en qué histología debo de encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, son ejemplos súper clásicos. ¿Qué es la primera? ¿Tú? ¿Qué es la primera? ¿Qué diagnóstico clínico puedes pensar que es? Así, díganlo así, rapidísimo. La siguiente, la tercera y la última. Entonces, si ya estamos pensando que tenemos un eczema, el patrón histológico que debemos estar buscando, ¿cuál es? Nosotros vemos la lesión clínica y tenemos que irnos rapidísimo a buscar una esponjiosis, ¿de acuerdo? Si tenemos una psoriasis, ¿cuál será el patrón histológico que debemos de encontrar? Una psoriasiforme, ¿de acuerdo? Si tenemos un pómfolis, una deshidrosis, podemos llegar por dos lados, por una vesícula intraepidérmica o por una esponjiosis. Y si tenemos esta enfermedad fotoinflamatoria, arciforme, psoriasiforme, que puede ser un lupus subagudo, ¿qué diagnóstico histológico tenemos que buscar inmediatamente? Dermatitis de interfase, ¿de acuerdo? Y así yo necesito que pensemos que si vemos un caso clínico, ya tenemos en la mente qué histología tenemos que buscar, ¿de acuerdo? Esta que es muy clásica, islas respetadas, pápulas foliculares, ¿cuál es el diagnóstico clínico? PRP. ¿Y cuál es el diagnóstico histológico que debemos de buscar? Pero el histológico, antes de poner apellidos, ¿qué es lo que vamos a ver después? Una dermatitis psoriasiforme, ¿de acuerdo? La que sigue, que es un eritema figurado, vamos a buscar una dermatitis perivascular superficial. Y en esta que ya ni se ve, ¿no? Y en una vasculitis podemos encontrar desde una petequia, una púrpura, una úlcera
y vamos a darle el patrón de vasculitis, ¿vale? ¿Cuál es la lesión elemental de una periculitis? Una nudosidad. Entonces, ya tenemos clínicamente una nudosidad, nosotros tendremos que buscar específicamente el infiltrado inflamatorio hacia el panículo adiposo, ¿de acuerdo? Y si tenemos una enfermedad ampollosa, pues bueno, ya la clasificaremos, ¿de acuerdo? Si vemos estas pústulas foliculares, ¿hacia qué patrón deberemos de dirigirnos? Foliculitis. Si tenemos estas pápulas poligonales purpúricas pruriginosas, dermatitis liquenoide. Y esta placa esclerodermiforme, café, más delimitada, una dermatitis fibrosante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con los casos de patología inflamatoria. Esto es muy común porque el 80% de las biopsias van a salir con una dermatitis inflamatoria no específica, ¿de acuerdo? Y que va a corresponder al patrón de dermatitis perivascular superficial. El patrón de dermatitis perivascular superficial nosotros lo conocemos en dermatopatología como las dermatosis invisibles. ¿Qué quiere decir? Que realmente no vemos mucho, pero hay que saber buscar, ¿de acuerdo? Y esta pues va a ser su primera pregunta de Caput. Necesitamos que por favor para el Caput pongan su nombre completo con apellidos para que se pueda registrar bien en el Caput, ¿de acuerdo? Entonces, ya vieron la primera fotografía, es una dermatosis invisible que casi no tiene infiltrado inflamatorio. Algunos linfocitos alrededor de los vasos, que es el patrón de dermatitis perivascular superficial. Y nosotros, cuando ya tenemos el patrón histológico en la mente, tenemos que ir buscando diagnósticos que se vayan aproximando a la clínica que se está presentando, si es que la tenemos. ¿Listos ya todos? ¿Alguien falta? Levanten la mano, ¿quién falta? Ya cuando termine la baja. ¿Listos? Bueno, vamos a comenzar entonces. Entonces, del patrón de dermatitis perivascular superficial, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Excepto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ya conocen estas enfermedades y que obviamente conocen el patrón histológico para decirlo. ¿Le podrían bajar a la música, por favor? ¿Listo? Entonces, el eczema multiforme pertenece a qué patrón? No, podría ser, pero es una dermatitis de interfaz, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos tener bien estructurados los patrones histológicos para que no caigamos en este tipo de trampas. Entonces, en esta, siguiendo el caso, ¿qué observan aquí? ¿Qué les llama la atención en este caso? El infiltrado inflamatorio que está alrededor de los vasos sanguíneos, perivascular superficial y profundo, pero que aparte tiene una disposición
que tiene ciertas características. Parece en manguito, parece que está abrazando los vasos. Entonces, esta es la clave histológica para un eritema anular centrífugo. ¿De acuerdo? Es bien importante saber que el eritema, cuando vemos enfermedades inflamatorias, vamos a ver cómo se comportan las células. Los linfocitos, quiero que les quede en la mente que son las células más ordenadas. ¿Qué quiere decir que son las más ordenadas? Que van a tratar de hacer folículos y que son limpios, que la biopsia ustedes la ven y dicen, ¿a qué orden hay? Es seguramente por el infiltrado linfocito. ¿De acuerdo? Sabemos que hay varios eritemas figurados, nada más como características especiales para que no se les olvide la disposición en manguito del eritema anular centrífugo. El eritema giratum repens, este va a tener aparte esfongiosis. Si estamos hablando de un eritema marginado, va a tener un infiltrado mixto. Ya no solo van a ser linfocitos, sino también neutrófilos y algunos eosinófilos. Y el eritema crónico migrans vamos a tener también el infiltrado mixto más células plasmáticas. ¿De acuerdo? La siguiente, ¿qué patrón histológico ven aquí? Podría ser liquenoide, pero bueno, es perivascular superficial con tendencia a ser liquenoide. Pero ¿qué más les llama la atención de esta biopsia? ¿Tendrán el señalador? Porque no sirve aquí. Disculpen. ¿Qué tiene aparte? Tiene el infiltrado perivascular superficial. ¿Pero qué tiene? ¿Qué ven? ¿De qué color tiene aquí? Dermatitis perivascular, pero tiene mucha extravasación de eritrocitos. Entonces, con esos dos datos, ¿en qué deben de estar pensando ya? En una capilaritis o una dermatitis purpúrica pigmentaria. ¿De acuerdo? Entonces, dermatitis perivascular superficial más extravasación de eritrocitos, depósitos de hemosiderina, pues tenemos que pensar en una de estas opciones, que puede ser una enfermedad de Chamber, una púrpura Maygo, dependiendo de la clínica que tengamos, vamos a darle como tal ya el apellido, ¿de acuerdo? Y obviamente que cada uno de los patrones, si tiene más esfongiosis, si tiene más el infiltrado liquenoide, lo vamos a clasificar. En esta, ¿alguien que me pueda decir cuál es el patrón inflamatorio? Perivascular superficial, pero este aparte tiene intersticial. Está acompañado de eosinófilos, mastocitos y neutrófilos. ¿Cuál es el diagnóstico que están pensando ya con esta en urticaria? Entonces, vamos a tener siempre edema de la dermis, que se ven las fibras un poquito más separadas, pero vamos a tener infiltrado por granulocitos. ¿Qué son granulocitos? Neutrófilos y eosinófilos. ¿De acuerdo? Entonces es el prototipo de la enfermedad perivascular superficial e intersticial. Entonces, como ya lo dijimos, ¿cuáles son las perivascular superficiales más frecuentes que deberías de saber? Urticaria, ¿qué más? Todas las que vimos, ¿cuáles? Anular centrífuga, ¿qué otro? Ajá, ¿qué otro? ¿Ya lo dijeron? ¿Qué otro? Dermatofitosis, vitiligo, eritrasma, queratosis punctata. Todos esos van a ser diagnósticos diferenciales de dermatitis perivascular superficial. Entonces, si ven una biopsia que tiene poquito infiltrado, tenemos que pensar en este algoritmo para hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué patrón tiene esta biopsia? Dermatitis de interfaz. Le vamos a poner un apellido que se llama liquenoide, ¿de acuerdo? ¿Y qué se caracteriza a las dermatitis liquenoides? Pues el infiltrado inflamatorio que se va a disponer en banda, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí cómo los linfocitos se disponen en banda, ¿de acuerdo?
Aquí sí es el caput. Sí creo que está como desfasado. Yo creo que mejor seguimos la presentación, si no, no. ¿Puedes poner la presentación otra vez, por favor? Vale, entonces, en esta diapositiva quiero que tengan estos datos que van a ser bien importantes para el diagnóstico de esta enfermedad liquenoide. Entonces van a ser la hiperkeratosis, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé que es una hiperkeratosis? ¿Quién me puede decir? ¿Tú? ¿De enfrente tú? ¿Cómo sabes que es hiperkeratosis? ¿Del estrato córneo con la granulosa? El espinoso con el estrato córneo tiene que ser mayor de 1/3, ¿de acuerdo? Para considerar que es una hiperkeratosis. Y en este caso específico tenemos algo bien importante, algo bien interesante. ¿Qué está pasando en esta capa basal? ¿Qué le pasa a esta capa basal? ¿Qué me puede decir? Aquí están viendo un nombre que se llama escamotización de la basal. ¿Qué significa escamotización de la basal? Exactamente. Entonces, ¿qué color es la capa basal normalmente? Basófila. Aquí no vemos aquí hay un poquito basófilo, pero en realidad es rosa, rojo, que es eosinófilo. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo cambios que propiciaran que se hiciera de capa basal a capa espinosa, y eso le vamos a llamar nosotros escamotización de la capa basal. Entonces, si vemos una hiperkeratosis, una epidermis con acantosis en dientes de sierra, con escamotización de la capa basal, ya casi tenemos el diagnóstico de líquen plano, ¿de acuerdo? ¿Qué se va a acompañar siempre el líquen plano y la dermatitis de interfaz? ¿Qué es esta bolita rosa? Queratinocitos necróticos. A los dermatopatólogos les encanta ponerle 10 nombres a una cosa. Entonces vamos a decir cuerpo coloide, cuerpo de Civate, disqueratosis, satelitosis, queratinocito palmado. Son miles de nombres que vamos a tener para una sola cosa. Y en este caso, en líquen plano vamos a decirles cuerpos de Civate. La dermatitis de interfaz siempre se va a acompañar de ciertos cambios, y cambios importantes van a ser que cuando se daña la membrana basal va a haber incontinencia del pigmento. Entonces, si nosotros encontramos incontinencia del pigmento y melanófagos, estamos traduciéndonos en un daño de interfaz. En el líquen plano, si nosotros agregamos ciertas características, le vamos a poner otro apellido al líquen plano, como que si nosotros le agregamos más hiperkeratosis y que la acantosis sea muy marcada, le vamos a decir líquen plano, ¿qué dice ahí? Hipertrófico. Si los espacios de Max Joseph que se formaron por la degeneración hidrópica de la membrana basal es muy grande, se va a formar ¿qué tipo ¿qué se va a formar? Un apoyo. ¿Y cómo le vamos a decir? Líquen plano buloso, ¿de acuerdo? Si el espesor de la epidermis es muy delgado en comparación a los líquenes planos que normalmente vemos, pero que cumplen con todas las demás características, le vamos a decir líquen plano atrófico, ¿de acuerdo? Y tenemos formas especiales, el líquen plano oral, que va a ser un epitelio estratificado no queratinizado, el líquen plano pilar y el líquen plano pigmentado, ¿de acuerdo? ¿Van bien hasta aquí? Entonces, ¿este qué es? Atrófico, muy bien. ¿Este qué tiene aquí que se ve? Entonces es un pigmentado. Y estas dos, que la acantosis es muy gruesa, hipertrófico, muy bien. Vemos un pelo infiltrado liquenoide alrededor del pelo, líquen plano pilar. ¿De acuerdo? Algo que preguntan mucho en el consejo es la diferencia entre el líquen plano con la reacción liquenoide a fármacos. ¿Y cuál va a ser?
bien importante, que el líquen plano por reacción a fármacos va a tener paraqueratosis. Va a tener los mismos hallazgos de un líquen plano, pero va a haber paraqueratosis y eosinófilos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí ven los eosinófilos aquí. ¿Qué más ven? Incontinencia de pigmento, el infiltrado liquenoide y algo de esponjiosis. Entonces, como ya sabemos de la dermatitis de interfaz, tenemos dermatitis de interfaz vacuolar y dermatitis de interfaz liquenoide, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las enfermedades liquenoides? Atrás, ustedes, chicos, aquí. Enfermedades liquenoides. Líquen plano, ¿qué más? Líquen simple crónico, ¿a qué grupo histológico pertenece? Psoriasiforme, y es un estadio tardío de la esponjiosis, ¿de acuerdo? Degeneración vacuolar, ¿cómo lo vamos a definir? A la degeneración vacuolar le decimos degeneración hidrópica, daño de interfaz vacuolar, todos esos nombres los van a encontrar y es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y vamos a tener esta formación de burbujas a nivel de la membrana basal. Y así se ve, degeneración hidrópica, dermatitis de interfaz. Y la dermatitis de interfaz, como ya les dije, se va a acompañar, ¿qué es esto? Granulocitos necróticos o cuerpos coloides, ¿y qué es esto? Y incontinencia del pigmento. Muy bien. Este es otro clásico que preguntan en el consejo. ¿Cuál es el diagnóstico? Liquenitis. Entonces vamos a tener un infiltrado liquenoide, pero que está abrazado por la epidermis. ¿De acuerdo? Estas prolongaciones epidérmicas están abrazando el infiltrado. Y el infiltrado de un liquenitis está compuesto por ¿qué? Linfocitos e histiocitos, ¿de acuerdo? Aquí vemos bien los linfocitos y al centro, histiocitos. Este es otro clásico que se pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico? Líquen escleroso. ¿Cuál es la clave histopatológica del líquen escleroso? La hialinización de la colágeno. ¿Qué pasa? Que en la dermis papilar vemos que se pierden las hendiduras entre colágenos, ¿no? Vean cómo está el colágeno aquí. Aquí está todo compacto y hialinizado. Y vamos a tener atrofia epidérmica, ¿esto cómo se llama? Aquí enfrente. Hiperkeratosis, atrofia, hialinización y el infiltrado liquenoide. Entonces es un líquen escleroso. De la dermatitis de interfaz vacuolar, siempre tenemos que pensar las enfermedades del tejido conectivo y los fármacos, ¿de acuerdo? Y de los fármacos necesito que tengamos bien presente la erupción fija a drogas, el eritema multiforme y el NET, ¿de acuerdo? Entonces, en esta que empezamos con el eritema fijo a drogas, va a haber daño de interfaz. ¿De qué tipo dijimos? Vacuolar. ¿Y qué dijimos que se acompañaba de la dermatitis de interfaz vacuolar? ¿Allá? ¿Qué es esto de aquí? ¿Tú? Disqueratosis, cuerpos coloides, ¿de acuerdo? Dermatitis de interfaz vacuolar y puede haber exocitosis de linfocitos, ¿de acuerdo? En este caso, en la erupción fija a drogas es una reacción muy severa, ¿de acuerdo? Y se va a ver mucha formación de cuerpos coloides. ¿Qué pasa en el eritema multiforme? En el eritema multiforme vamos a tener que la degeneración hidrópica, la degeneración de la capa basal, va a generar la formación de una ampolla subepidérmica y que aparte se va a acompañar de esponjiosis. Y vamos a tener el concepto de cuando tenemos un queratinocito apoptótico a nivel del estrato espinoso, pero más del segundo tercio, le vamos a llamar, ¿cómo dice ahí? Satelitosis, ¿de acuerdo? Y aquí les quiero poner justo 3 ejemplos en donde tenemos el primero. ¿Qué diagnóstico es? Fijo a drogas, mucha disqueratosis, mucha vacuolización, exocitosis, formación de ampolla subepidérmica. ¿Qué diagnóstico es? Eritema multiforme. Y en ¿qué ven que el infiltrado cómo es? ¿Se parece a estos?
En este tenemos el signo que se llama signo del Dolly Parton. Los dermatopatólogos lo dicen que es too much for little. ¿Qué le está pasando a la epidermis aquí? Está necrótica, para nada de infiltrado, ¿vale? Entonces, muy exuberante para una persona muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, una reacción muy importante, se generó necrosis epidérmica y es el diagnóstico de NET. Ya tienen aquí los tres diferenciales en dermatitis de interfaz vacuolar. Esta es otra pregunta clásica. ¿Cuál es el diagnóstico de esta? ¿Qué ven aquí? Aquí arriba. Paraqueratosis. ¿Daño de interfaz de qué tipo? Vacuolar. Exocitosis de linfocitos. ¿Y qué ven acá de este lado? Extravasación de eritrocitos. Entonces ya con eso tienen el diagnóstico de una plema, ¿de acuerdo? Es una pitidiosis lichenoide aguda. Entonces esta es la nemotecnia, no se las digo, pero va a ser paraqueratosis, extravasación de eritrocitos, neutrófilos, y cuando hay neutrófilos hay desastre, ¿de acuerdo? Cuando hay neutrófilos va a haber un ambiente sucio, no se va a ver bien la biopsia, va a haber polvo nuclear, y generalmente los neutrófilos siempre traen vasculitis leucocitoclástica. Entonces va a haber paraqueratosis, extravasación de eritrocitos, vasculitis leucocitoclástica, exocitosis de linfocitos y el daño de interfaz vacuolar que nos hizo sospechar al principio. ¿Cuál es la diferencia entre la pitidiosis lichenoide varioliforme aguda de la forma crónica? Que no es tan intenso el infiltrado, ¿sí lo ven? O sea, sí tiene infiltrado inflamatorio, pero aquí hay más extravasación de eritrocitos, aquí hay más degeneración de la vacuolar, y aquí va a haber paraqueratosis y va a ser un infiltrado un poco más tranquilo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la clave histopatológica de esta biopsia? ¿Qué es esto? Un tapón córneo. ¿Y el tapón córneo nos debe de hacer pensar en qué? En lupus. ¿En qué otro diagnóstico? Enfermedades de tejido conectivo, pero ¿qué más? ¿Dónde más vemos tapones córneos? En el neurocomedónico, en el acné, ¿no? Pero en este caso que estamos en las dermatitis de interfaz más un tapón córneo, debemos de pensar en lupus, exactamente. Siempre que les pongan una inmunofluorescencia, quiero que piensen en tres situaciones. Si es IgG, si es IgA, si es depósito de C3 y cómo se dispone, si es de forma lineal o granular. ¿Este es lineal? Sí, ¿no? Entonces se está disponiendo C3 a nivel lineal, ¿de acuerdo? Y esto va a ser favorable para el diagnóstico del lupus. Ahorita cuando veamos ampollosas, necesitamos hacer el diagnóstico diferencial de esos. Entonces, IgG, IgA, el IgA que atrae, ¿qué células atrae? Neutrófilos. Entonces, la enfermedad IgA, ¿por qué células? Por neutrófilos. Variantes del lupus túmido, va a ser infiltrado, pero va a ser no solamente superficial, sino también profundo, perivascular, superficial y perianexial. Y algo bien característico del lupus túmido es que va a acumular mucina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar mucha mucina. En el lupus discoide ya sabemos que es perivascular, superficial, perianexial, va a tener los tapones córneos. Y en el lupus subagudo, que van a ser las formas que más evolucionan al lupus eritematoso sistémico, vamos a tener dermatitis de interfaz vacuolar, exocitosis de linfocitos, atrofia epidérmica, y en el agudo vamos a tener ya el hallazgo característico de ¿qué? ¿Qué es esto de aquí? Engrosamiento de la membrana basal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí este diagnóstico diferencial es muy bonito porque es una dermatitis de interfaz, pero ¿qué células tiene aquí? ¿Qué células son? Neutrófilos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial si vemos papilas dérmicas llenas de neutrófilos? Dermatitis herpetiforme. Y si tenemos, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial de la dermatitis herpetiforme? Un lupus eritematoso neutrofílico, ¿de acuerdo? Entonces, como ya lo dijimos, todas las dermatitis de interfaz se van a caracterizar por caída de pigmento y
formación de cuerpos coloides. Y el diagnóstico diferencial que siempre tienen que hacer con lupus, ¿cuál es este? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Cuál es este diagnóstico? Dermatomiositis. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos datos de lupus, pero con muchísimo edema. ¿De acuerdo? Entonces vean la dermis, cómo tiene los haces de colágeno muy separados. ¿De acuerdo? Entonces es el diagnóstico diferencial inmediato. Entonces ya tenemos las dermatitis liquenoides. ¿Qué diagnóstico se les viene a la cabeza? ¿Qué es? Es una dermatitis espongiforme, pero ya ahora vamos a adentrarnos un poquito más porque el infiltrado inflamatorio está. Eosinófilos. Entonces, cuando nosotros tenemos una dermatitis espongiforme por eosinófilos, se nos tiene que venir varios diagnósticos a la cabeza, como cuáles, aquí atrás. ¿El de rosa? Dermatitis atópica, dermatitis de contacto alérgica, picadura por insectos y dos muy importantes, la fase urticariana de pemfigoide ampulloso y de pénfigo, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, espongiosis con el patrón perivascular superficial y profundo. Aquí tenemos las diferencias. Este es espongiosis con, este es espongiosis con. No, ¿qué células son estas? Neutrófilos. Cuando tenemos una dermatitis espongiforme con neutrófilos, el primer diagnóstico diferencial que tenemos que descartar, ¿cuál es? Una tiña. Siempre tenemos que descartar una tiña. Entonces, si tienen un reporte de patología donde tienes una dermatitis espongiforme con neutrófilos y no tiene paz, no les digo. Como ya sabemos, en dermatopatología vamos a tener fases de la enfermedad. Nosotros vamos a interpretar qué está pasando en las células en forma temporal. Y vamos a tener fases agudas, fases subagudas y fases crónicas. Y cada una va a tener ciertas características. En este caso, cuando hay una dermatitis espongiforme aguda, pues vamos a tener la formación de la espongiosis con vesículas espongiformes. Después va a haber que el plasma migra hacia el estrato córneo, se van a formar costras con la espongiosis y al final nos va a dar una dermatitis psoriasiforme con hiperkeratosis, que va a ser una dermatitis crónica como tal. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la fotoclínica de un eczema y claro que viene la costra, la espongiosis y una dermatitis psoriasiforme. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de neutrófilos? Psoriasis pustular, pemfigo IgA, ayer, pustulosis exantemática aguda generalizada, dermatofitosis y cándida. Y con eosinófilos, pues ya los que mencionamos. Aquí este es bien importante porque si nosotros tenemos ¿cuáles son los ¿cómo sabemos si es un pemfigoide o es un pénfigo? Si es una fase urticariana de pénfigo o de pemfigoide. Pues con la inmunofluorescencia directa. Entonces, si tenemos, ¿cuáles son que dije que tenemos que aprendernos? La chica del y C3, IgG, IgA y C3, disposición lineal, granular, y en este caso en el pénfigo va a ser ¿de qué tipo? Intercelular. Entonces, si tenemos esta imagen de una dermatitis espongiforme con eosinófilos, con una inmunofluorescencia directa intercelular, va a ser el diagnóstico de pénfigo. Si tenemos disposición lineal con depósito IgG y C3, va a ser un pemfigoide. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? ¿Cuál es el diagnóstico? Y de las fases que les dije, ¿cuáles corresponden? Aguda, subaguda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son diagnósticos con dermatitis espongiforme? Ya se lo saben. Ajá. Perfecto. Entonces ya todos tenemos esto en la mente y vamos a hacer diagnósticos más precisos. Patrón, ¿ya se lo saben? Psoriasiforme. ¿Qué tiene de especial esta biopsia? Tiene arriba que se ve sucio, entonces tenemos
Neutrófilos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llaman los neutrófilos cuando estamos en el estrato córneo? Microabscesos de Munro. Si están abajo, ¿cómo se llaman? De Coco, muy bien. Tenemos dilatación de vasos de la dermis papilar, dermatitis psoriasiforme, paraqueratosis y pérdida de la granulosa. Es el diagnóstico de. Muy bien. Un diagnóstico fácil de confundir es una dermatitis seborreica con una psoriasis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué patrón tiene la dermatitis seborreica predominante con respecto a la psoriasis? Espongiosis, ¿de acuerdo? Entonces va a haber mucha espongiosis, pueden ser prácticamente iguales, se pueden diferenciar de forma muy complicada, sí, pero el patrón predominante de la dermatitis seborreica va a ser espongiosis. El caso que ya les había dicho, una PRP, ¿y cuál va a ser la clave histopatológica para la PRP? Paraqueratosis alternante, ¿de acuerdo? Y la paraqueratosis alternante va a ser orto con paraqueratosis, y eso nos va a dar el clásico ajedrez. Entonces, a veces no es tan fácil verlo, pero porque en esta imagen es muy buena, se ve la paraqueratosis alternando con ortoqueratosis. ¿Cómo se hace la descripción clínica de una PRP? Allá. Pápulas foliculares. Entonces, ¿qué necesitamos buscar? El pelo. Entonces, a nivel folicular necesitamos buscar paraqueratosis a nivel infundibular. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Que se confunden mucho si ven estas dos. Psoriasis contra líquen simple crónico. El líquen simple crónico se deriva de enfermedades espongiformes. La psoriasis no. La psoriasis tiene hipogranulosis. El líquen simple crónico no, al revés. Hiperkeratosis, hipergranulosis y la acanthosis psoriasiforme. Esta es otra enfermedad psoriasiforme, quiero que me diga, esta es una psoriasis y esta es una enfermedad psoriasiforme, pero ¿qué tiene de particular esta? Exocitosis de linfocitos. ¿Y qué tienen esos linfocitos? Están grandes. Entonces, ¿cómo se llama eso? Epidermotropismo. Y el epidermotropismo es clave de micosis fungoides. ¿De acuerdo? Entonces, la micosis fungoides es una dermatitis psoriasiforme. Quiero que vean esta fotografía, que tenemos los linfocitos. ¿Y que cómo sé que están grandes? Pues que están del mismo tamaño que el núcleo casi de los queratinocitos, y no deberían de estar. Vean los linfocitos, que son los inflamatorios, acá abajo están chiquitos, y cuando suben a la epidermis se vuelven grandes, casi como los queratinocitos. Esos son linfocitos atípicos. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener tres fases de la micosis fungoide: la fase de mancha, placa y tumor. Cuando nosotros tenemos un linfoma cutáneo y que es generalmente de células T, va a ser epidermotropo, que quiere decir que se va hacia la epidermis. Cuando es fase de mancha, solamente va a generarse este eyeliner, que es que los linfocitos se disponen a nivel de la capa basal, se empiezan a hacer atípicos y se generan, que se bajan hacia la dermis y ya se forma su fase tumoral, como aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son las dermatitis de psoriasiformes? Ajá. Líquen simple crónico, psoriasis, PRP, micosis fungoides. Otra muy importante es la sífilis, dermatitis psoriasiforme, pero en esta se van a agregar células plasmáticas. Aquí, ¿qué les llama la atención? Exacto, tenemos el vaso sanguíneo, vean cómo está. Desde la macro ustedes ya ven bolas rosas aquí, que cuando nos acercamos significa que algo le está pasando al vaso. ¿Y qué les dije que es la célula más destructiva del infiltrado inflamatorio? El neutrófilo. Entonces, si hay neutrófilos va a haber destrucción, va a haber polvo nuclear y va a dañar el endotelio vascular. Y a eso nosotros le llamamos vasculitis. ¿De qué tipo? Leucocitoclástica. Necesito que se aprendan dos causas de dermatitis leucocitoclástica, las más importantes. La primera, ¿cuál es? Pero la más común. La púrpura de género es la más común. Fármacos.
Siempre que va a llegar a hospitalización, la primera cosa que tenemos que pensar es fármaco, después púrpura de género, ¿de acuerdo? Y así vemos un vaso para decir que tiene vasculitis, fibrina, necrosis, hemorragia, diapedesis de las células y ya lininización del endotelio. ¿Qué diagnóstico diferencial incluyen por aquí? ¿Cómo? ¿Un esclerodermia? ¿Qué otro? Perniosis, ¿qué digo? Perfecto. Entonces, vean la diferencia de una vasculitis leucocitoclástica por neutrófilos a una vasculitis linfocítica. ¿Se ve más ordenada? Sí, entonces esta es una vasculitis linfocítica y es del diagnóstico de perniosis. ¿Cuál es el patrón inflamatorio aquí? ¿Paniculitis de qué tipo? Tenemos dos grandes vertientes: paniculitis septal, paniculitis lobular. Septal. ¿Cuál es la principal enfermedad de las paniculitis septales? Eritema nodoso. ¿Cuál es? Casi todo, el 80% de las paniculitis van a ser dos nada más: paniculitis septal, eritema nodoso. Y paniculitis lobular, eritema indurado de Bazán. ¿De acuerdo? Las paniculitis, ya saben, si está en los septos del infiltrado inflamatorio, paniculitis septal. Si está a nivel de los lobulillos, paniculitis lobular. Entonces, de paniculitis septal, eritema nodoso. Paniculitis lobular, eritema indurado de Bazán. Muy bien. ¿Qué más le tenemos que estudiar a las paniculitis? Si tienen afección en los vasos, ¿vale? Entonces va a ser paniculitis septal con vasculitis o sin vasculitis. Paniculitis lobular con vasculitis o sin vasculitis. Entonces, si tiene vasculitis y es septal, ¿qué dice aquí? Con arteritis nodosa cutánea. Entonces vamos a tener un líquido reticular con una formación de úlcera. ¿Y qué vamos a encontrar? Entonces, ¿cuál fue lo que dijimos? ¿Qué paniculitis vamos a encontrar? Paniculitis septal con vasculitis. Muy bien. ¿Cómo sé que es una PAN y que no es una tromboflebitis? Pero la tromboflebitis va a ser de venas y la PAN de arterias. ¿Y cómo vamos a diferenciar las dos? Exactamente, de la elástica interna, ¿de acuerdo? Del vaso vamos a pedir ¿qué tinción? Fibras elásticas, Berger Hoffman, ¿ok? Paniculitis septales sin vasculitis, la más característica es el tema nodoso. Aquí tenemos un infiltrado que se dispone a nivel septal y que está constituido por ¿qué infiltrado inflamatorio tiene? Neutrófilos, muy bien. Entonces, el tema nodoso, dependiendo de qué estadio lo agarren, va a ser el infiltrado inflamatorio que encuentren. Pero algo bien característico y la clave histopatológica, aparte de que el infiltrado es septal, vamos a tener la formación de ¿qué es esto? Granulomas de Michel. ¿Qué es un granuloma de Michel? En los libros dice que son histios. Un granuloma, ustedes dicen, pues es un histiocito, ¿no? Pero en realidad son macrófagos provenientes de los monocitos que van a ser precursores de neutrófilos, no son histiocitos. Van a tener marcadores mieloperoxidasa positivos que van a ser completamente diferentes a todos los demás granulomas. ¿Cómo lo diferenciamos? Eritema nodoso, eritema indurado de Bazán. Ya se sabe la clínica, cara anterior, cara posterior, paniculitis septales de eritema nodoso, paniculitis lobular, eritema indurado de Bazán. Ahora si pasamos, vemos tres fotografías que por favor quiero que presten porque esto viene sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces esta es una ampolla que se está generando a nivel intraepidérmico, a nivel suprabasal, a nivel subcórneo y a nivel subepidérmico. ¿Cuál es el diferencial aquí inmediato? Pénfico. ¿Cuáles son los tres diagnósticos diferenciales inmediatos de aquí? Pénfico, foliáceo, ¿qué más? Impétigo, ¿y qué más?
piel escalada. ¿Cuál es el diagnóstico? Dos diferenciales de este: pemfigo y de epidermolis tuberosa adquirida, ¿de acuerdo? Entonces, pemfigo, células acantolíticas suprabasales, formación de hilera de lápidas, ya nos hace pensar en pemfigo. ¿Cuál es la inflorescencia directa para pemfigo? Ya se las dije. Intercelular B, dije que, hice 3, ¿de acuerdo? Entonces, ven, panal de abejas, intercelular. Entonces, ya no puede haber duda. Entonces, si el panal de abejas intercelular, IgG y C3 es pemfigo, a nivel lineal, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Pemfigoides. Entonces, pemfigoides es un impético, ¿qué nos van a poner si es un impético o cualquier biógeno? Pues el GAM. Ahora tenemos el infiltrado diferente, la ampolla subepidérmica, pero está compuesto por qué? Granulocitos, eosinófilos y neutrófilos. El diagnóstico inmediato debe de ser pemfigoide ampolloso. Y ya buscamos lineal a nivel de la membrana basal para C3. ¿De acuerdo? ¿Qué patrón ven aquí? Ya es diferente. Granular por IgA. IgA trae. Entonces el diagnóstico diferencial es dermatitis herpetiforme. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de dermatitis herpetiforme? Ya lo dijimos, lupus neutrofílico. ¿Ok? Entonces ya tienen los diagnósticos diferenciales. Pemfigo. Y lineal por IgA, ¿vale? O sea, no hay pierde, ya se la saben, ¿de acuerdo? Otro que va a venir seguro en el examen, las disqueratosis. ¿Qué es disqueratosis? Que la célula va a adoptar formas en cuerpos redondos o granos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la enfermedad prototipo de las disqueratosis acantolíticas? La enfermedad de Darrier. Entonces, la enfermedad de Darrier va a tener todo lo de disqueratosis en una forma maximizada. Los cuerpos redondos, la disqueratosis, la formación de hendiduras, y va a ser bastante florido el cuadro. Aquí tenemos que se forman bilis, que son estas prolongaciones de los queratinocitos cuando se hace la hendidura, y la formación de los cuerpos redondos que tienen el halo claro, y los granos que son basófilos concentrados, ¿vale? Entonces, ¿cuáles diferencias clínicas? Ya se lo saben: generalizada, Darrier, transitoria Grover, es autolimitada. ¿Qué otra enfermedad importante es? Hailey-Hailey, ¿no? Que es a nivel intertriginoso y que vamos a tener el patrón histológico característico. Aquí están las diferencias de las tres. Entre más disqueratosis, más es hacia Darrier. ¿Cuál es esta? Grover. Casi no tiene algunos cuerpos redondos, sí, tiene algunos disqueratosis, sí, pero no como Darrier. Entonces el nivel de disqueratosis es el que nos va a ir marcando qué enfermedad acantolítica es. Y aquí tenemos otro patrón, que no hay cuerpos redondos, no hay disqueratosis, pero sí hay hilera de lápidas de Ruibel, ¿de acuerdo? Entonces ese es el diagnóstico de un pemfigo benigno familiar, ¿ok? Se los puse aquí también porque es una ampolla intraepidérmica. ¿Qué más están encontrando aquí? Cambios citopáticos, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Formación de células gigantes multinucleadas. Los queratinocitos ya tienen múltiples núcleos. ¿De qué color están los núcleos? Gris acero. Entonces el diagnóstico es de herpes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya se saben, ampollas subepidérmicas por eosinófilos, neutrófilos. Si tenemos mínima inflamación, el diagnóstico diferencial siempre va a ser EVA, porfiria o pseudoporfiria. Aquí, ¿qué infiltrado ven? Es una dermatitis nodular, ¿de acuerdo? Y esta dermatitis nodular, ¿por qué células inflamatorias tiene? Histiocitos, y tiene células gigantes. ¿Y qué tipo de granuloma se está formando aquí? ¿Qué es un granuloma desnudo? Que no tiene corona de linfocitos, eso le llamamos granuloma desnudo. Y hay diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de un granuloma desnudo? Sarcoidosis, ¿qué otro? ¿Qué otro?
No. Lepra, lepromatosa. ¿Qué otro? Merkeson Rosenthal. ¿Qué otra? Enfermedad de Crohn. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas son enfermedades con formación de granulomas desnudos. Este que tiene aquí, que ya se los dio el doctor Bonifacio. Pues, entonces, ¿cuáles son las dos enfermedades que tienen cuerpos asteroides? Sarcoidosis y la esporoclicosis. No son patognomónicos de nada. Entonces, aquí tenemos un granuloma histiocítico o desnudo. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué tenemos? Aquí, ¿qué tiene alrededor? Linfos. Entonces, se llama tuberculoide. Aquí, ¿de qué color se ve sucio o no se ve sucio? Entonces, ¿qué células inflamatorias tiene? Exacto, entonces se llama granuloma supurativo. Y si tenemos colágeno degenerado en empalizada, y ese es propio ¿de qué diagnóstico? Granuloma anular. Y ahora nos vamos un poco hacia principios básicos de la patología tumoral. Entonces, para esto necesito saber sí o sí cómo se diferencia cada célula y para qué sirve. Ya sabemos que es una neoplasia benigna, que no tiene capacidad de metástasis, maligna, que tiene capacidad de metástasis. Y vamos a tener tumores con capacidad de diferenciación epitelial, neural, melanocítica, endotelial, mesenquimatoso, que vamos a ver de forma rápida. Entonces, sí o sí les van a poner tumores melanocíticos. Entonces, necesitamos diferenciar entre un nevo displásico y un melanoma. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un nevo? Siempre vamos a tener, en las enfermedades tumorales tenemos que empezar a decir criterios, simetría, ¿de acuerdo? Si está bien delimitado, si tiene infiltrado inflamatorio, si destruye los anexos, si tiene agregado hendiduras. Entonces, en este vemos una proliferación de estirpe ¿qué? Y si tuviera que decir antes de melanocítica, de estirpe neural, con diferenciación melanocítica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a haber marcadores que nos van a hacer diferencias entre estas células. Y aquí, ¿qué nevo están viendo aquí? ¿Nevo de unión, nevo compuesto o nevo intradérmico? Nevo de unión, nidos de células redondas que se acumulan, que se disponen a nivel de los procesos interpapilares. Entonces es un nevo de unión. Si ya tenemos nevo, a nivel de la intraepidérmico y aparte de la dermis papilar, se llama nevo. Y si tenemos este mismo nevo, pero ya que se va hacia la profundidad, le llamamos nevo intradérmico. ¿De acuerdo? Aquí está exofítico, y lo que quiero que vean es que todas las células se van a comportar hacia el origen fundamental. Entonces, el melanocito es una célula de origen neural. Entonces va a tener un comportamiento hacia célula neural. Entonces quiero que vean cómo se va hacia abajo. Y tenemos tres tipos de células. Las células tipo A que están hasta arriba, que son ¿cómo? ¿De qué forma son? Redondas, epitelioides. Después al centro, linfocitoides. ¿Por qué? Porque parecen linfocitos. Es difícil reconocer un linfocito de una si están en el nevo. Y al final, ¿cómo se vuelven? Neuroides fusiformes. Entonces, el origen, que el más primitivo, se va a hacer fusiforme. Entonces, las patologías, los tumores neurales van a ser fusiformes, y quiero que presten atención a cómo se ve hasta aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, se están haciendo células fusiformes que parecen rosetas, ¿no? Parecen que los núcleos se empiezan a acomodar. Entonces, ese acomodo va a tener un nombre cuando ahorita vemos otro tumor neural. ¿Cuál es el diagnóstico de este? Nevo azul. ¿Cómo lo supieron? Por el pigmento, la melanina, pero algo que lo caracteriza es, ¿por qué se ve tan rosa? ¿Cuál es el estroma de un nevo azul? Desmoplásico. ¿Qué quiere decir desmoplásico? Que el colágeno se vuelve intenso rosado. Entonces, aquí se nota simétrico la melanina, pero las células no van a ser como
como en los nevos, va a ser una célula fusiforme con núcleos alargados y citoplasma con gránulos de melanina sobre un estroma desmoplásico, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos hacia el nevo, hacia el melanoma. Evidentemente ya la clasificación es hacia las mutaciones, pero ustedes tienen que conocer que clínicamente y cómo se comportan histológicamente los melanomas. Y sabemos que los melanomas pueden tener crecimiento vertical y crecimiento horizontal. Cuando hablamos de crecimiento vertical significa que rompieron la membrana basal y que va a haber crecimiento hacia la dermis. Entonces vamos a tener, aquí que les llama la atención, ¿cómo sabemos que es un melanoma y que no es un nevo? Entonces, acuérdense de los primeros criterios, ¿está simétrico o no está simétrico? Está simétrico, ¿no? O sea, vemos aquí que aparentemente hay nidos aquí, pero no están de la misma proporción. Entonces, lo cortamos a la mitad y son completamente diferentes. Y algo que nos llama mucho la atención es que aparte hay infiltrado inflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, ya nos acercamos y vemos que los melanocitos están más grandes que los queratinocitos, están con formas completamente atípicas y que están hipercromáticos. Entonces, aquí, ¿cuál es el diagnóstico? Léntigo maligno. Cuando tenemos de extensión superficial vamos a tener que los melanocitos van a tener un comportamiento con migración paquetoide, que los melanocitos atípicos van a subir a la epidermis y nos van a dar este patrón característico de melanoma de extensión superficial. El melanoma lentiginoso acral va a tener formación de nidos que también pueden tener migración paquetoide y que pueden extenderse de forma vertical. Y el nodular, pues que ya es una forma de crecimiento vertical y que puede ser de forma primaria si tenemos el componente de unión o una metástasis. Los niveles de Clark es bien importante que se los aprendan porque se los preguntan. Entonces, a nivel 1 es intraepidérmico o epitelio en los anexos, como el epitelio folicular. A nivel 2, que es la dermis papilar. A nivel 3, que es entre la dermis papilar y la dermis reticular. 4, dermis reticular. Y 5, hipodermis. El Breslow, que ya sabemos que se mide a partir de la granulosa, que nos va a dar el estadio del melanoma. ¿Qué tumor, qué estirpe epitelial ven aquí? El que vimos ahorita es una estirpe melanocítica. Este es epitelioide, es que se parece al epitelio. ¿Esto es epitelio o no? Y el escamoso es un epitelio, ¿no? Entonces es de diferenciación epitelial. Y de diferenciación epitelial, ¿qué tumores tenemos de diferenciación epitelial? Pues los que se parecen a la epidermis, los que son los de las glándulas sebáceas, los de las glándulas écrinas, ¿de acuerdo? Todos esos son tumores epiteliales y que pueden tener diferenciación epitelial hacia la epidermis, hacia el folículo o hacia las glándulas. En este caso, como ya lo dijeron ahorita, tiene diferenciación epitelial basaloide, ¿sí? ¿Por qué saben que es basaloide? Por el color. Está azul. ¿Y qué más tiene? Cuando el epitelio va a tener ciertas características, cuando se genera el comportamiento de un epitelio, en específico la epidermis, siempre va a querer hacer esto. ¿Qué es esto? Quistes córneos, ¿de acuerdo? Va a querer queratinizar. Ese es el objetivo final del estrato espinoso, formar queratina. Entonces, si tenemos un tumor que es epitelial, que se parece a la epidermis, va a querer formar queratina. Entonces, si tenemos un tumor, que en este caso le vamos a decir un acantoma de células basaloides con quistes córneos, el diagnóstico es de queratosis seborreica. Y de queratosis seborreica, ya saben que tenemos la acantótica, que es la usual, la reticulada, que tenemos estas proyecciones de los procesos interpapilares con pigmento, la hiperqueratósica y la reticulada. La que tiene la clonal, que es la de Borch-Johnson, que tiene las células en clonas que se ven como círculos dentro intraepiteliales.
Como ya sabemos, los tumores de la epidermis pues van a ser bastantes, pero todos tienen el mismo patrón. Entonces necesitamos reconocerlos porque hay diferentes orígenes, ¿no? La acantosis nigricans, la pityriasis reticulada de Guillerot y Cartot, las hiperplasias pseudoepiteliomatosas, todas esas van a dar el mismo patrón. Las verrugas van a tener crecimiento epidérmico con hiperkeratosis y vamos a tener ciertas características específicas de cada una que nos van a orientar hacia el diagnóstico. Este tumor, ¿de qué estirpe es? Pero es epitelial con diferenciación basaloide. Y entonces, ¿cómo saben que es basaloide? Pues por el color. ¿Y qué tiene en particular este que está haciendo, que se está desprendiendo de la epidermis y que está formando nódulos? Y los nódulos están separados del estroma, ¿de acuerdo? Estos nódulos separados del estroma son característicos del carcinoma vasocelular. ¿Por qué se separa del estroma? Porque todos los tumores, cuando tienen una respuesta inflamatoria, los fibroblastos se van a encargar de contener a los tumores. ¿Y cómo vamos a contener a los tumores? Pues con mucina, ¿de acuerdo? Entonces se ve el espacio vacío porque ahí debe de haber mucina, ¿ok? Tenemos las variantes de carcinoma vasocelular, que es nodular o sólido, que son estos nódulos. El infiltrante, como pueden ver aquí, cuando es nodular es porque tenemos bien delimitados los nódulos de formas redondas, pero cuando es infiltrante no, se hacen cordones, colágeno, y que es más complicado y que obviamente la química va a ser diferente. Tenemos la variante superficial, que van a ser estas células basaloides que se desprenden de la epidermis, pero que están pegadas a la epidermis, que lo vamos a llamar superficial. El pigmentado, que es clásico de nuestra población, el infundíbulo quístico, que va a ser estas cavidades quísticas, y el micronodular, que va a tener esta formación de nódulos pequeños, que va a ser también un pronóstico diferente a como si fuera un nodular. ¿Qué diagnóstico es? CBC. ¿Está pegado a la epidermis? Superficial, ¿ok? Cuando el epitelio se quiere diferenciar, puede hacerlo hacia varias estructuras. ¿Qué epitelio les dije que se podían diferenciar? Glándulas sebáceas, glándulas écrinas, ¿vale? Entonces, si tenemos un carcinoma vasocelular que se diferenció en epitelio, pero también se quiso diferenciar en una glándula, se va a llamar adenoide. Si en vez de esto adenoide viéramos sebocitos adentro del nódulo, va a tener diferenciación sebácea, ¿de acuerdo? Si tenemos que los cordones están sobre un estroma muy desmoplásico, le vamos a llamar morfeiforme. Cuando no sabemos diferenciar de que está el color basaloide, pero también eosinófilo, le vamos a llamar vasoescamoso. ¿Y cómo sé que es vasoescamoso? Porque te va a generar estructuras que normalmente generaría el carcinoma epidermoide, como las perlas córneas, ¿de acuerdo? Y la disqueratosis. Y otra variante, que es el fibroepitelioma de Picus, que tiene esta disposición trabecular mucho más profunda. ¿Qué le ven de diferente a esta epidermis normal a esta? ¿Se ve igual? El orden, exactamente. Entonces, pérdida de la arquitectura de los 3/3 es el diagnóstico de los 3/3 de la epidermis, enfermedad de Bowen. ¿De acuerdo? Entonces, queratinocitos atípicos que perdieron la polaridad de los 3/3. Si fuera del primer tercio, queratosis actínica. Si es de los 3/3, enfermedad de Bowen o carcinoma epidermoide in situ. ¿De acuerdo? Entonces les puse la diferencia para que vean el orden y que la arquitectura está perdida. Entonces, aquí se está perdiendo el orden. En el primer tercio es diagnóstico de queratosis actínica. Las queratosis actínicas hacen mucha paraqueratosis. Enfermedad de Bowen, queratosis actínica. ¿Cuál seguiría entonces? Carcinoma epidermoide. ¿Qué les dije? ¿Cuál es el objetivo final de la epidermis? Queratinizar, ¿no? Hacer perlas córneas, disqueratosis. Entonces vamos a tener un carcinoma epidermoide. ¿Cómo vamos a dividir los carcinomas epidermoides? Bien diferenciados, moderadamente diferenciados, mal diferenciados. ¿De qué depende? De cómo expresen
su diferenciación, si tiene perlas córneas, si tiene quistes córneos, si tiene disqueratosis. Si no tiene, es mal diferenciado. Si tiene todo perfecto como este, tiene diferenciado. Dependiendo de qué porcentaje, vamos a tener esta escala para decir si es grado 1, 2, 3 y 4, que esto se pregunta seguro. Entonces, la primera es bien diferenciado o mal diferenciado. Bien diferenciado. La segunda, moderadamente diferenciado, y en esta, mal diferenciado. Este parecería fuso celular, ¿no? Entonces, en los mal diferenciados, forzosamente necesitamos inmunohistoquímica para corroborar que es el epitelio hacia epitelio escamoso. Tumor intraepidérmico formado por trabéculas con aspecto escamoso. ¿Qué diagnóstico es? ¿A qué estructura se parece esto? ¿Qué estructura cruza la epidermis así? El acrocinigio. Entonces, si tenemos una proliferación epitelial derivada del acrocinigio, le vamos a decir poroma. ¿De acuerdo? Entonces, este es el diagnóstico de poroma ecrim. Hiperkeratosis, acantosis, papilomatosis. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esas tres cosas que dije? Todo lo que ya les he dicho. Acantosis nigricans, pityriasis, papulosis reticular incompleta de Guyaro de Cartola, acantosis nigricans, queratosis seborreica, verruga. Aquí que vamos a encontrar en esta fotografía que tiene coilocitos. ¿Qué son los coilocitos? Células pipnóticas en el estrato granuloso con un halo perinuclear, con macrogránulos de queratohialina. Eso hace el diagnóstico de infección cutánea por virus de papiloma humano. Otra infección intraepitelial que forma disqueratosis hacia el centro en forma crateriforme es diagnóstico de... No, ¿qué? Molusco contagioso, cuerpos petaloides van a ser el diagnóstico diferencial de molusco contagioso. Ahora vamos a otra estirpe celular. Pareciera que aquí hay acantosis, acantosis y hiperpigmentación, ¿no? Podrían irse con la pinta de que es un tumor epidérmico, ¿sí o no? Pero no, aquí alrededor, aquí en medio hay algo. Entonces, cuando hay de la dermis, casi siempre vamos a tener tumores mesenquimales, fibrohistiocíticos. Entonces, si tenemos la epidermis con hiperplasia reactiva por una proliferación que está aquí al centro de células fusiformes con formación de bolas de colágeno, es el diagnóstico de dermatofibroma. Si tenemos que este dermatofibroma se extiende al tejido adiposo, lo destruye, forma este patrón en huesos de pescado, es el diagnóstico de dermatofibrosarcoma protuberans. ¿Y cuál es el marcador de inmunohistoquímica de dermatofibrosarcoma protuberans? CD34, ¿de acuerdo? Ya nos estamos a los tumores mesenquimales, pero este tiene diferenciación de qué tipo? De tejido adiposo, ¿no? Entonces era tejido adiposo, pero ¿qué más tiene? ¿Qué son estas estrellitas? Vasos sanguíneos, y están todos homogéneos o sinófilos. ¿Eso qué quiere decir? Que se trombosaron. Entonces, si están sin atipia, con vasos sanguíneos, es el diagnóstico de angiolipoma. ¿De acuerdo? Tenemos... ¿pueden ayudar aquí? Sí, aquí tenemos esta proliferación que está alrededor de un vaso, pero alrededor de un vaso está formándose por la capa muscular muy exagerada. Entonces el diagnóstico es un angioleiomyoma. En esta fotografía quiero que presten mucha atención porque este va a ser el prototipo de las hiperplasias vasculares. Entonces nos estamos yendo a la diferenciación endotelial con formación de vasos sanguíneos. ¿Y cuál es una hiperplasia vascular? ¿Cuál conocen? Granuloma piógeno. Y a este patrón le vamos a decir hemangioma lobulillar capilar. Y estos son 4 diagnósticos diferentes con el mismo patrón. Entonces, este es un angioma, un angioma rubí, este es un granuloma piógeno, y estos, ahorita ya se los voy a comentar, que van a ser
propiamente del patrón hemangioma alveolar capilar. ¿Y cuál es el patrón? Que la epidermis abraza las células endoteliales que están formando vasos. Este es muy celular, este es acelular y ya estos específicamente con formas especiales. Entonces van a ser hiperplasias. También van a tener temporalidad, sí, empiezan en un granuloma piógeno, puede empezar así. ¿Alguien sabe por qué se llama granuloma piógeno? Piógeno. ¿Por qué? Porque se genera a base de, se cree que tiene que ver con reactividad a piógenos. Entonces las bacterias piógenas van a tener factores endoteliales que van a hacer proliferación endotelial y entonces por eso van a ser hiperplasias. ¿Diagnóstico? Angiomatosis basilar. ¿Es el mismo patrón hemangioma alveolar capilar? Sí. ¿Diagnóstico? Sarcoma de Kaposi. ¿Cuál es la clave diagnóstica de un sarcoma de Kaposi? ¿Qué más? Vamos a tener células fusiformes, células endoteliales que van a infiltrar la colágena, pero lo que quiero que se vayan es ir a buscar este signo. ¿Cómo se llama? Signo de promontorio. La luz vascular con otro vaso adentro, a eso le vamos a llamar promontorio. ¿Qué más va a tener el sarcoma de Kaposi? La irregularidad de los vasos, la extravasación de eritrocitos y los glóbulos eosinofílicos. ¿Sí los ven? Aquí se ven. Entonces, diagnóstico, sarcoma de Kaposi. Tumor doloroso que se extirpa y que sale completamente a la extirpación. ¿Cuál es el diagnóstico? Glomangioma. Entonces, ¿cómo sé que es un glomangioma? Porque son células redondas que se disponen alrededor de un vaso y que tienen crecimiento externo, ¿de acuerdo? Las células glómicas en particular son muy especiales porque comparten receptores vasculares y musculares. ¿Por qué? Porque son células contráctiles. Entonces, van a marcarse con inmunohistoquímica para células musculares, pero también para células endoteliales. De las células neurales benignas, quiero que se aprendan dos muy específicas. El diferencial entre neuroma encapsulado y neurofibroma. ¿Cuál es la diferencia? El neuroma encapsulado va a tener, pues obviamente la cápsula, y va a tener hendiduras que atraviesan la proliferación de células fusiformes. ¿De acuerdo? No así el neurofibroma. Entonces aquí tenemos, es una proliferación simétrica, nodular, fusiforme. Vean cómo estas células ya se están pareciendo del nervio que les enseñé, ¿se acuerdan? Entonces están juntándose, tienen hendiduras que nos hace el diagnóstico diferencial de un neuroma encapsulado. ¿Este está encapsulado? No, está simétrico, está bien delimitado, pero no tiene cápsula ni está separado del estroma. Tiene células fusiformes y lo que siempre está acompañado de las enfermedades, de los tumores neurales, es que siempre está acompañado de mastocitos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico aquí? Neuroma. ¿Y cuál es el diagnóstico de acá? Neurofibroma. ¿De acuerdo? Otro que es muy preguntable es esta proliferación dérmica, nodular, con formación de células fusiformes, pero va a tener característica que las células se empiezan a agrupar en empalizada. ¿Y esta empalizada cómo le llamamos? Cuerpos de Verocay, con formación de Anthony A y Anthony B. Las Anthony A son donde tiene el estroma celular de los núcleos y el Anthony B la fase amorfa sin núcleos. Entonces, esta imagen ya no se le puede olvidar. Y quiero que me digan la diferencia entre estas tres. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? ¿Y qué tiene esto? Las tres son quistes. La pared, exactamente. ¿Cómo se está diferenciando? Con queratina, laminar. ¿Sí? Entonces el diagnóstico aquí es quiste epidermoide. La diferenciación de la queratina, ¿cómo es? Triquilemal. El diagnóstico es quiste pilar. Aquí es laminar, pero tiene otras cosas aquí. Vellos. Entonces es un quiste epidermoide vello, ¿cómo se llama? Quiste eruptivo velloso. Y si obviamente conocen la histología del pelo, van a saber por qué hay queratina triquilemal y queratina laminar, si sabemos que en la vaina radicular interna, cuando se genera la queratinización triquilemal,
va a partir de aquí la formación del quiste pilar, ¿de acuerdo? ¿Está igual esta queratina que aquí? Sí. ¿A qué nivel se puede generar un quiste epidermoide? A nivel epidérmico, sí. Si se hace un quiste de inclusión, esta epidermis se compacta, se hace un quiste, se hace quiste de inclusión. Si tenemos a nivel infundibular una formación quística, se hace un quiste epidermoide a nivel infundibular, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en esta fotografía? ¿Qué diagnóstico es? Pilomatrixoma. ¿Cómo saben qué es un pilomatrixoma? Se van a hacer células fantasmas. ¿Y cómo sé que son células fantasmas? Porque se genera algo que se llama cariolisis, que es la destrucción del núcleo desde la parte basal hacia el centro. ¿Qué otra estructura de la epidermis tiene cariolisis? La glándula sebácea. Cuando la glándula sebácea tiene núcleos basaloides y hacia el centro hacen cariolisis, se destruye, tiene la secreción. Entonces este es el diagnóstico de pilomatrixoma. Aquí está la glándula sebácea, vean cómo tiene los núcleos y hacia el centro hace cariolisis, se rompen y eso vean cariolisis, pilomatrixoma o estructura de glándula sebácea. Gracias. Miren,